Iniciamos la sesión con la ponencia del doctor César Pacimiño, Historia del Ecuador contada por los genes. Tenemos un cuarto de hora de retraso que no se lo vamos a quitar al doctor César, que tiene algo tan importante que decir. Sin embargo, debo advertir que nos hemos provisto de una campanita muy discreta para que a la media hora yo la hago sonar para que comience ya a aterrizar. Queremos que haya participación de todo el público, por lo tanto, después de la exposición quisiéramos... Bueno, gracias. Bueno, primero, gracias por haberme invitado para que hable sobre historia. En realidad no voy a hablar de mucho de historia como normalmente se la enfrenta. Voy a hablar de lo que yo hago en investigaciones genéticas relacionadas a cómo interpretamos la población del Ecuador. Hay veces que discuto con mi hermano, el historiador, ese sí sabe historia, de dónde viene la población del Ecuador y cómo la percibimos. Y claro, los datos genéticos hacen ver algunas cuestiones interesantes, pese a que la historia nos puede probar por otras herramientas de dónde vienen los ecuatorianos. Desde el punto de vista genético podemos hacer interpretaciones interesantes que puedan enriquecer esta discusión. Este es nuestro asunto de investigación. ¿Podemos bajar esto o quitarle? Porque está peor. Ya, muchas gracias. Gracias, de verdad. Este es el objeto de nuestro estudio, el ADN. Este es un cuadro de Dalí sobre el ADN. La genética siempre ha interesado a todas las culturas y desde siempre, porque el hecho de por qué me parezco a mi padre, eso es una respuesta una pregunta que siempre hemos hecho. Y entonces hay diferentes formas de acceder al conocimiento de la genética. Una de estas es todo el acervo de piezas que se tienen en las diferentes culturas, como la mochica, como la chorrera, como la Valdivia. Si es que yo haría un mapa de las semejanzas genéticas interpoblacionales, este sería el mapa. Todos nos originamos en África, y a medida que nos alejamos, bueno, vamos teniendo algunas características más diluidas, digamos así, pero al final el origen de África está siempre presente. Todos tenemos genes africanos. Entonces, para nosotros poder evaluar en realidad este tipo de información, tenemos que pensar que somos una población. Eduardo, qué bien, muchas gracias. Fantástico. Nosotros somos una población, si hablamos de América, que pasamos pues por el estrecho de Bering, todo esto sabemos, pero a medida que nos fuimos expandiendo por América, fuimos perdiendo ciertas características genéticas de Asia y de África, y fuimos adquiriendo algunas bastante propias. Y eso es el motivo de investigación nuestra, estas características genéticas bastante propias. Somos una población variable, muy variable. En el Ecuador nomás tenemos 21 grupos definidos, autodefinidos como grupos indígenas. Eso es un motivo de estudio también interesante desde el punto de vista genético. Y entonces lo que nosotros hicimos es, primerito, clasificar cuestiones que son comunes para todas las personas. Por ejemplo, cómo es la implantación del pelo, cómo es el lóbulo de la oreja, cómo es el labio, cómo tenemos el labio, cuál dedo tenemos más grande o más pequeño. Y eso es lo que hicimos en la población del Ecuador. Y miren, aquí están todas las cuestiones que hicimos para evaluar la frecuencia. ¿Por qué era importante evaluar frecuencia de características tan comunes?
porque eso nos iba a dar de alguna manera una información indirecta de si somos población cruzada y cuán cruzadas somos. Y entonces, aparte de los números complejos que están aquí, que son las frecuencias, lo que interesaba era ver cómo estaba distribuida esa frecuencia. Y ustedes ven aquí que lo que está en lila son las características que dominan unas sobre otras, genéticamente dominan unas sobre otras. Y lo que está en amarillo es las características que, digamos, son menos frecuentes, y que cuando yo estudio una población, si prevalece las características amarillas, significaría que soy una población cruzada, y eso es lo que encontramos, nada nuevo, somos una población muy cruzada. Tenemos características recesivas mucho más, que se llaman genéticas recesivas, pero tenemos muchas características recesivas. Eso quiere decir que somos una población cruzada, ninguna noticia nueva. Después estudiamos una cosa que es curiosa, o sea, cómo nos comportamos químicamente. Estudiamos los sabores, que era una cuestión muy fácil de evaluar, cómo respondemos a los sabores. Y entonces miren ustedes, trabajando con el sabor salado, el dulce, el agrio y el amargo, a concentraciones diferentes, poníamos a las personas en la lengua y veíamos a cuál concentración responden. ¿Qué encontramos? Encontramos en realidad que lo único que nos llamaba la atención es que nosotros para sentir lo agrio y lo amargo necesitábamos cantidades súper grandes para poder sentir. Es decir, que somos población agria y amarga. Entonces eso era un dato curioso, o sea, como la cantidad que necesitamos para responder. Entonces esto ya nos trazaba un cuadro interesante de nuestra población recesiva y con características químicas especiales. Entonces luego seguimos otra cosa, ¿no? Empezamos a estudiar, que lo que nos interesaba es estudiar el ADN, porque ahí estaba la respuesta a muchas cosas. Entonces ustedes saben que esto es un organismo, los organismos están compuestos por células, y en el núcleo se encuentra la mayor parte del ADN, del material genético, pero no solo en el núcleo, hay otra parte que también tiene ADN. Entonces nosotros tenemos en la célula el ADN, que es el típico, el núcleo con los cromosomas, pero también tenemos unos corpúsculos que se llaman mitocondrias, que también tienen ADN. Lo curioso de estas mitocondrias, que luego voy a volver a recalcar, es que solo se heredan por vía materna, es decir, solo las madres transmiten las mitocondrias. Por eso se llamó el ADN de Eva. Si yo podría estudiar una mujer ahora, hago el rastreo genético y debería llegar a Eva. Claro que Eva no existe, pero el concepto antropológico, eso es lo que interesa. Entonces, también puedo estudiar los cromosomas, y dentro de los cromosomas, este cromosoma chiquito, que se llama el cromosoma Y, en cambio solo se hereda por varones. El cromosoma Y solo se hereda por varones. Entonces sería el ADN de Adán. También no existe, pero antropológicamente es interesante el planteamiento. Entonces yo puedo hacer un rastreo genético a través del material genético de las mitocondrias, la vía materna, y del cromosoma Y, la vía paterna. Entonces podría tener información de las poblaciones súper interesante. Y de todos los otros cromosomas podría también hacer un rastreo genético y ver con quién me parezco. Entonces miren, aquí está la mitocondria, es un ADN circular. En realidad los otros de los cromosomas son ADNs, digamos, lineales. Estos son los cromosomas, y nosotros heredamos de los padres un cromosoma del padre, un cromosoma de la madre. Entonces miren, yo puedo hacer el rastreo de diferentes porciones de los cromosomas, y haciendo el rastreo con estos nombres raros, puedo yo comparar poblaciones. Hago más o menos unos de 12 a 17 huellas genéticas que puedo estudiar en las poblaciones. Sé que unas hereda el padre, otras hereda la madre, y puedo hacer un rastreo genético. Entonces miren ustedes, puedo hacer un rastreo de unas huellas que se llaman short tandem repeats, que son porciones que se repiten en el ADN. Yo puedo mi madre me puede dar 7 y mi padre 8, por lo tanto puedo ser o parecido o diferente en la información genética que tengo. Ahí es lo que dice eso.
Homocigoto me llamo cuando soy, por ejemplo, 7-7 y heterocigoto, como en este caso, 7-8. Entonces, aquí está, miren, yo puedo heredar diferentes, ¿no? El 3 con el 11, el 3 con el 12, y cada hijo puede ser diferente en la información genética. Aquí está mejor explicado. Yo puedo heredar, por ejemplo, la variante 14 de la madre y la variante 12 del padre. Entonces, solo comparando cuántas variantes tiene la población ecuatoriana, esto es lo que está descrito en el mundo, y esto en cambio es lo que nosotros encontramos aquí. Por ejemplo, en el mundo están descritas para esta huella genética 20 variantes, nosotros en el Ecuador solo encontramos 10. En esta está descrita 20, nosotros encontramos 11. En esta 70, nosotros encontramos 15, 17. Y así podemos ir viendo que en la primera información que tenemos, nosotros no somos tan variables como otras poblaciones, y dentro de la variación genética de la población ecuatoriana concentramos información. Entonces, concentramos información, somos una población especial. Miren, si yo comparo el Ecuador con diferentes poblaciones de Estados Unidos, de los caucasoides, los afroamericanos y los hispanos, encuentro que la mayoría son similares, pero en estos nombres, en el THO, miren ustedes, el más frecuente en el Ecuador es el 6 versus los otros, es decir, no me parezco a esas poblaciones. Esa es la conclusión. Esta no me parezco a las otras poblaciones. Esta no me parezco a las otras poblaciones. Entonces somos una población interesante, o sea, pese a que somos de la misma raza, la humana, somos genéticamente diversos. Miren, cuando yo comparo la población de mestizos con población afro y con población quichua, ¿qué es lo que encuentro? Los mismos que estábamos hablando, estos nombres raros, ¿cómo comparto? Estos son propios de los mestizos, estos son propios de los afros, estos son propios de los quichuas. Comparto con los afros, quichua y afro comparten muy poquito, nosotros compartimos con y estos son los que compartimos en común. Es decir, que podría yo usar este tipo de información para diferenciar, es decir, qué población es afro, qué población es mestiza, qué población es quichua, y así ver si es que los estudios genéticos que estoy haciendo de otras cosas, por ejemplo, cáncer, en verdad estoy haciendo en población mestiza, o estoy haciendo en población afro, estoy haciendo en población quichua. ¿Por qué? Porque hay un prejuicio también, o sea, yo no me puedo explicar, por ejemplo, cómo una población que se define, una persona que se define como quichua, tiene de apellido García. Dice, ¿dónde vino esto? Entonces, con estos marcadores genéticos yo podría catalogar específicamente qué tipo de población es, qué persona es, y así podría estar seguro de lo que yo estoy encontrando genéticamente, si es cierto o no. Entonces, miren, otra cosa puedo hacer. Puedo comparar y estimar el mestizaje por medio de estos marcadores, ¿no es cierto? Entonces, los mestizos puedo comparar con nativos de América, con europeos, con otros pueblos, con africanos y otros asiáticos, ¿no? Entonces, ¿cómo comparto información? Comparto 22, 47, 24, 2%. Y en cambio con los afros, miren, al comparar los nativos, solo comparto el 14, los europeos solo comparto el 11, y así, el 19, el 10, el 10. Entonces, yo puedo establecer proximidades o lejanías étnicas, que eso es lo que me interesa. Igual aquí, yo puedo comparar mestizos, quichuas, afros, españoles, guineanos, con mestizos, quichuas, afros, españoles, guineanos. Aquí tendría 0 en la comparación tiene que ser igualita, entonces tengo 0 de distancia, pero a medida que voy comparando los mestizos, por ejemplo, con los quichuas tengo 0,75 de distancia genética, con los afros tengo 1,27, es decir, soy más lejano con los afros, y con los españoles soy 2,4, los mestizos y los guineanos, miren, son mucho más lejanos. Entonces, este cuadro lo que significa es que yo puedo estar o más próximo a una población o más cercano a otra, o más lejano a otra población. Entonces, esto genéticamente me interesa porque quiero saber en definitiva de dónde vengo.
Entonces, estudiando el ADN mitocondrial, sé que Eduardo va a hablar más de esto, yo voy a hablar solo de lo que yo he hecho. Entonces, las mitocondrias vienen igual como todo desde África, pero nosotros concentramos en América un tipo de información genética que nos hace diferentes. Ustedes ven aquí varias letras, ¿no? Varias letras, la A, C, D, X, B, la B, A, C, D. Entonces, en América Latina tenemos de mitocondrias este tipo de información, la llamada ACDB. Y eso es lo que nosotros estudiamos. Estudiamos solo un gen de las mitocondrias para ver cómo nos comportábamos, de 108 individuos ecuatorianos no relacionados, mestizos americanos, otavaleños y cholos de la costa. ¿Qué encontramos? Encontramos 4 variantes, aquí se ven, nosotros vemos el ADN así como unas manchitas, ¿no? Entonces, si ustedes comparan, esta no se parece a esta no se parece a esta, entonces encontramos 4 variantes y empezamos a ver de dónde vienen estas variantes. Entonces, miren, de 4 poblaciones comparamos, ¿no? 4 poblaciones estudiadas y vimos lo siguiente. Miren, la variante de mestizos proviene curiosamente de Asia, ¿no? Y de una parte de aquí, de la zona esta de Europa del Norte. La otra variante viene de esta región de Asia y de Australia. La otra variante viene de aquí, de África, de la población afro, del Congo y de República Dominicana. Y la otra variante, curiosamente, de la costa, viene de esta región de Asia. Entonces, esto ya nos permite trazar genéticamente una historia, es decir, de dónde viene cada población. Entonces ya podemos decir, venimos de Asia, venimos de Australia, venimos del África y venimos de esta zona de los países árabes. Entonces, claro, no es noticia para los historiadores, para nosotros sí, porque ahora tenemos datos genéticos que nos pueden decir pues exactamente de dónde venimos. Bien, entonces estudiando las mitocondrias encontramos simplemente lo curioso de esto es que, bueno, aquí están las diferentes variantes que encontramos, y no voy a profundizar más para no quitarle datos a Eduardo, pero esto es lo que nosotros hicimos. Miren, aquí simplemente cómo estamos nosotros los cayapas, cómo están con las diferentes mitocondrias. Y los guaraní, ¿qué significa? Miren ustedes aquí, el 94% de guaraníes tiene la variante A2, eso quiere decir que es una población bastante aislada. No hablamos de pureza en genética, ¿no? Sino de aislamiento, más bien, porque genéticamente nos hacen aislados o más cruzados. Y la población guaraní, entonces, debería, desde el punto de vista de análisis de los genes, somos una población bastante aislada, un poco cruzada. Y esta sería una distribución en el mundo de diferentes mitocondrias, y nosotros estaríamos aquí más o menos las variantes nuestras, estas que están en rojo. Bien, estudiando el cromosoma Y, en cambio, es un cromosoma chiquito, ya les decía, y ahí dentro del cromosoma Y hay variantes genéticas también que nos interesan estudiar para saber el origen de la población. Aquí está la zona que se estudia, y entonces otra vez hereda solo de padre a hijo, y los padres, las partes de estas no codifican, pero eso es información genética que no voy a topar ahora. Entonces, miren, nosotros tenemos la herencia paterna, ¿no es cierto? Solo vamos por vía paterna. Aquí están unos nombres raros del D, se hereda siempre el mismo. Eso es lo que quiere significar este cuadro. Siempre heredo el mismo. Entonces esto me hace ver que puedo rastrear la población. Si es que heredo el mismo, puedo ir hasta lo más atrás que puedo. Entonces estudiamos nosotros el cromosoma Y de todas estas pueblos, pastos, caranguis, otavalos, quichuas, guarangos y cañaris, y vimos la frecuencia que tienen o cómo se comportan estas variantes del cromosoma Y.
Entonces miren ustedes, otra vez volvimos a lo mismo. Encontramos que el paso del cromosoma Y nuestro es por Beringia, por el estrecho de Bering, y podemos calcular ahora sí distancias, ¿no?, genéticas. Entonces más o menos esto ocurriría de acuerdo a cálculos matemáticos genéticos hace unos 15.000 años. Esos son los datos moleculares. Entonces miren ustedes, ahí tenemos los vínculos genéticos de estas poblaciones. Ustedes miren con los vínculos genéticos que tenemos, las diferentes porciones, las diferentes regiones que tenemos compartidas con el ADN del cromosoma Y, y cómo se ha ido aislando nuevamente en América Latina diferentes formas de cromosoma Y. Esto más o menos pasaría, de acuerdo a los cálculos genéticos, de entre 10.000 a 15.000 años, en que nos aislamos. Entonces aquí yo puedo hacer distancias genéticas a partir de cromosoma Y. Entonces puedo, otra vez el mismo esquema mental, ¿no? Pastos con pastos es lo mismo. Pastos con caranquis, 1.6. Pastos con cañaris, 1.8. Y así puedo ir comparando, ¿no? Pastos con zaraguros, 0.37. Pastos con que no alcanzo a ver, guaraní, y los diferentes grupos, ¿no? Entonces lo que interesa de esto es saber que a través del cromosoma Y, otra vez vuelvo a interpretar qué distancia genética tengo con una población determinada, si me parezco o no me parezco, y de dónde vengo. Entonces miren, los pueblos con los que se comparten la frecuencia de los cromosomas Y están aquí, ¿no? Con toditos estos pueblos. Es decir, cada vez estamos más confundidos. Tratamos de aislarnos y cada vez tenemos información de que somos más parecidos. Entonces podemos hacer cualquier tipo de estudio que llegamos casi prácticamente a las mismas conclusiones, ¿no? O sea, somos una población súper cruzada, tenemos información que podemos aislarla, pero el rato que quieres hacer las comparaciones te encuentras con lo mismo. Simplemente sacas distancias genéticas que lo que nos están demostrando es que somos lo mismo, la raza humana. Si es que esto yo lo llevo a números, ustedes vean todas las variaciones genéticas que yo puedo tener. Esto se murió. No hice nada. Ahí. Ustedes ven aquí que de todas las variantes que se han estudiado, lo que es Asia, lo que es Europa y lo que es África, y cómo compartimos esa información. Variantes genéticas y secuencias de genes específicos. Entonces estos árboles, estos como deditos aquí, se llaman tendogramas de dedos, lo que nos hacen ver es con quién nos parecemos. Y tú nuevamente ves una cuestión que es curiosa, que todos nos parecemos con todos. Y eso nos lleva a la conclusión esta primera, que es que somos una población, una sola raza. La raza humana es una especie reciente, más o menos 200.000 años. Dicen nosotros genéticamente, al menos la población de América coincide que estamos entre 30, 15.000 años, dependiendo de la zona que analices. Tenemos evidencias genéticas de una especie moderna, que tenemos poca selección natural, además no podemos medir en tan poco tiempo, y poca deriva genética. Poca deriva genética, ese es un término interesante. La deriva genética más o menos significa que estamos o más aislados o menos aislados. Esa sería la mejor forma de interpretar. Mientras más aislado estoy, más genes comparto conmigo mismo y pocos genes comparto con el resto de población del mundo. Bueno, no tenemos selección natural, somos una especie que no tiene selección natural, al menos no la vemos. No hay un factor selectivo, entre comillas, que nos haga pensar que tenemos selección natural. Ya les voy a demostrar que sí hay. Y mucho flujo genético en los humanos que elimina diferencias genéticas, es decir, estamos moviéndonos, por lo tanto cada vez somos más iguales. Y clasificación cultural y no biológica de las razas, de eso tenemos que estar claro.
no existe una sola raza al humano. Entonces, ¿para qué me sirve todo esto? Ya que he contado todo esto, me sirve para, más o menos, pues primero para poder comunicar al mundo las cosas que estoy haciendo y las cosas que los otros investigadores están haciendo. Y hay un grupo que apareció recién, que una publicación de este año, que es sobre la comparación del cromosoma Y, las variantes de este cromosoma Y las variantes del lenguaje y la geografía donde están las poblaciones nativas de Sudamérica. Y entonces esto nos lleva a la conclusión de, miren, esta es más o menos la distribución de las diferentes cromosomas, de la diferente información del cromosoma Y. ¿Qué es lo interesante de esto? Que aquí no se ve muy claro, acá de pronto se ve mejor. Es que se encontró, ustedes ven aquí un amarillito que coincide acá con algunos puntos amarillos. La única población de América que tiene una variante genética que se llama la C3, la única población de América que tiene esta variante es la población del Ecuador. ¿Y eso qué significa? Coincide en que en Asia tienen esta variante, pero no tienen ninguno de los indígenas del norte ni otros indígenas del sur, con lo cual los genetistas plantean que debe haber habido una migración transoceánica de una población. Entonces, porque esto no explica, no hay forma de explicar. ¿Por qué solo tiene la población del Ecuador esta variante? Que es una variante que está solo en Asia. Entonces, algo debe haber pasado, que tenemos nosotros, los ecuatorianos, de esta variante. Entonces, este es un motivo de estudio, por ejemplo, de qué pasa con esta variante y si es que es verdad o no una migración transpacífico. Otra vez del tema de diversidad, para aclarar algo. La diversidad me hace entender a mí que una persona se enferma de una cosa, otra persona se enferma de otra. Voy a hablar de medicina, que es lo único que sé. Y puedo analizar por qué se enferma una persona de una cosa, por qué se enferma de otra, por qué resiste mejor a una enfermedad o a otra, por qué un fármaco le es mejor a una persona y es peor para otros. Todo eso está en los genes. Entonces, estudiando las variaciones de enfermedades, yo puedo ver también qué pasa con la evolución humana. Miren tantas variantes humanas que tenemos, que tienen que ver con la genética, pero no solo con la genética, tienen que ver también con el ambiente, el peso, la talla, la capacidad pulmonar, tamaño de órganos, duración de la vida, cociente intelectual, inicio de menstruación, envejecimiento, resistencia, predisposición a enfermedades, respuesta a fármacos, tiene que ver con los genes. Entonces yo puedo analizar cualquier situación humana a partir de los conceptos genéticos que yo he expuesto ahora. Y puedo plantear dos cosas, ¿no es cierto? Que hay la evolución de los humanos puede ser de dos tipos. Una evolución a grandes saltos, aquí como esta, estoy evolucionando así, pego un salto y evoluciona a otra cosa. Estoy evolucionando así, pego un salto, evoluciona a otra cosa. Y esto es una evolución por acumulación de cantidades evolutivas. O sea, acumulo, dejo de ser algo y me convierto en otra cosa. Dejo de ser primate y me convierto en homínido. Dejo de ser homínido y me convierto en Homo sapiens. Entonces estos saltos son bruscos. Pero puede haber otro tipo de evolución que es más lenta, que no la vamos percibiendo, pero puedo analizar por estudios genéticos. Y eso es una de las cuestiones que nos llamó la atención y vimos que es lo que podemos hacer con uno de los genes que nos da esta información, que es el gen de la resistencia o no a la lactosa. O resisto la leche o no resisto la leche. Ese parece que es un gen nuevo que evolucionamos hace poco tiempo, más o menos hace 7.000 años aprendimos a digerir la leche. ¿Por qué? Porque los mamíferos no necesitamos leche. Una vez que se acabó la amamantación, deberíamos no consumir leche. Pero, ¿por qué era buena la leche? Simplemente porque en la época de escasez,
nosotros aprendimos a manipular los lácteos. Entonces, quien era tolerante a los lácteos podía vivir, y el que no era tolerante a los lácteos se moría. Entonces aprendimos a tolerar los lácteos. Entonces yo puedo medir esa tolerancia y comparar quién es más tolerante y quién es menos tolerante de acuerdo a la composición genética que tengo o al origen genético que tengo, si soy más antiguo o más moderno. Y entonces a través de eso, pues ustedes ven ahí, ¿no es cierto? Lo mismo que ya les he dicho, que somos tolerantes hasta los 5 años, después deberíamos dejar de ser tolerantes, y estos aprendimos a digerir la lactosa a partir de la historia. El gen se llama LAC, entonces el gen de tolerancia o intolerancia se llama LAC, y eso es lo que nosotros estudiamos en el Ecuador. Miren ustedes, tenemos 3 opciones: soy igual, digiero la lactosa, soy diferente, RP, aquí PP, digiero, RP, digiero, pero cuando soy RR, no digiero. Entonces puedo clasificar la población del Ecuador en estos 3 grupos, y así hicimos. Entonces miren, la intolerancia a la lactosa, cómo está repartida en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Cogimos poblaciones de diferentes partes del Ecuador y vimos qué pasaba con el gen de tolerancia. Aquí está, cogimos gente de la costa, de la Sierra del Oriente, mestizos, afros, indígenas, y comparamos las frecuencias. ¿Y qué encontramos en definitiva? Todos estos números me dicen una cosa, me dicen esto, y es que ustedes vean aquí la gente que tolera la lactosa y el porcentaje de ancestría en Europa. Entonces miren, mientras más me aproximo a los europeos, genéticamente más tolerante soy. Y mientras más me alejo de los europeos, menos tolerante soy. Entonces yo puedo también ver las poblaciones humanas del Ecuador genéticamente y plantear una teoría evolutiva, ¿no es cierto? Decir, miren, la población de América era intolerante a la lactosa, como la conocemos, y fuimos adquiriendo durante en realidad toda la conquista, mientras nos metieron genes europeos, aprendimos a ser genéticamente tolerantes. Y lo último que voy a hablar es sobre, para que ustedes tengan el panorama completo de no solo el origen, sino cómo podemos responder a factores tan simples como el tema de la lactosa, también cómo podemos responder a enfermedades. Y termino. Todavía me faltan 10 minutos, ¿verdad? Entonces, analizamos una bacteria que está de moda ahora, que es el Helicobacter pylori. Esta bacteria tiene que ver con gastritis y es un factor de riesgo de cáncer. Entonces, evaluamos no solo la bacteria, que no nos interesa mucho, pese a que nos interesa si es agresiva o no es agresiva. Evaluamos el huésped. Si el huésped es susceptible y por qué adquirió la susceptibilidad o la resistencia. Igual con el mismo concepto de la lactosa. Si es que me aproximo más a la población africana, debería ser más resistente, porque tienen más años en contacto con la bacteria, los africanos. Entonces ellos son resistentes genéticamente. Mientras más me alejo del África, soy susceptible. Esa era la hipótesis. Y entonces empezamos a trabajar con eso. La relación entre el patógeno y el huésped es una relación inmunológica, es decir, yo resisto más o resisto menos al patógeno, a la bacteria. Entonces escogimos una variante genética que me hace más resistente o menos resistente. Y eso tiene que ver con esta unión entre la bacteria y el individuo, y lo que voy a medir es cómo se expresa esa variación genética del individuo, ¿no? Entonces, si es que tengo ineficiencias en este reconocimiento del patógeno, yo me voy a enfermar del Helicobacter. Si es que no tengo estas ineficiencias en esta relación de inmunidad, no me enfermo. Entonces estudiamos eso
partiendo de lo siguiente. Miren, esta es la distribución del Helicobacter en el mundo. Nosotros tenemos una prevalencia del 90% de la población del Ecuador tiene Helicobacter. Entonces dices, ¿cómo así? Y mira aquí, 90% en África y los diferentes países, ¿no? ¿Cómo están? Probablemente tiene que ver con el sistema sociocultural y las prácticas que tenemos nosotros, pero también tiene que ver con el propio parásito. Entonces estudiamos las dos cosas. Bueno, esto me paso rapidito, si no ya me van a hacer callar. Miren, los diferentes tipos de parásito. Aquí están todos los parásitos, ¿no? Se llama HPV África 1, África, etc. Lo que nos interesa es el HP, el Helicobacter pylori del este de Asia, que es el que está descrito en el Ecuador, del este de Asia. Entonces, esta es la bacteria que tenemos en nuestro estómago, el descrito del este de Asia. Coincidimos con los asiáticos. Y estudiamos, miren aquí, cómo están distribuidas las diferentes formas, ¿no? Nosotros somos, pues, el mismo parásito está descrito aquí. Ustedes vean aquí, se originó el parásito en África y a medida que se va alejando de África va cambiando la agresividad del parásito, de esta bacteria, ¿no? Se va cambiando la agresividad y va apareciendo una específica nuestra, que es la que estamos aquí distribuidos. 12.000 años, dice. Entonces evaluamos dos factores de agresividad, el S2M1 y el S1M1, que están, incluso miren ustedes ahí, en Quito tenemos una variante y en Guayaquil tenemos otra variante. Y genéticamente somos diferentes también. Por eso es que planteé primero al inicio nuestro ancestro. Nuestro ancestro de la población de Guayaquil es diferente al ancestro genéticamente hablando, ¿no? A la población de Quito. Y coincide con el parásito, que es diferente, afecta más un tipo de bacteria a los guayaquileños y otro tipo de bacteria, siendo la misma, a los quiteños. Entonces evaluamos eso, unos genes que se llaman TLRs, y al evaluar estos genes TLRs y correlacionar con el individuo, lo que encontramos era justo lo que habíamos pensado, que los individuos que están más alejados de África son los más susceptibles. Es decir, puedo, evaluando la lactosa y evaluando el Helicobacter, incluso descubrir con quién soy más próximo étnicamente hablando. Y creo que ese es. Y termino con esto. ¿Cuál es el mejor físico de un individuo? ¿Cuál es el mejor físico? ¿Por qué es que somos gordos o flacos y de qué nos sirve ser gordos o flacos? Entonces aquí está descrito, esta debería ser nuestra evolución, ¿no? Deberíamos mantener el físico ideal, el lindo. ¿Por qué? Porque esto es también adaptativo. Nosotros, el rato que nos hicimos sedentarios, nos ocurrió una cosa terrible, y es que se nos privilegiaron los genes de la gordura. Entonces tenemos genes de gordura. ¿Por qué? Porque nos hicimos sedentarios y nos pasó una cosa tremenda. Y es que si yo aplico el concepto evolutivo nuevamente en las sabanas africanas, de donde proviene el lomo, la sal y la grasa y el azúcar eran sustancias escasas, ¿no es cierto? Y preciosas. Entonces los individuos que tenían una tendencia a consumir grandes cantidades de grasa cuando se presentaban las pocas oportunidades, tenían una ventaja selectiva. Entonces, tener un poquito de grasa es evolutivamente bueno. Un poquito es evolutivamente bueno. La carencia, en cambio, mutaba a los más, al que mutaban los más flacos les ponía en una desventaja, se morían. Entonces, había que tener un poquito de grasa. Y estos desajustes evolutivos se han convertido en un problema de salud real. Miren ustedes, ¿por qué tenía que yo ser flaquito? Tengo mejor oportunidad, corro más. En cambio, si es que soy gordo, no corro. Y entonces esto también es una cuestión, físicamente hablando, evolutiva, interesante. O sea, privilegié de todas maneras la cultura, al alejarme de los depredadores, me hizo privilegiar los genes de gordura. Y ahora estos genes de gordura, pues bueno, este sería el fenotipo ideal, ¿no?
y tengo los dos extremos. Los genes de gordura, miren cómo está distribuido, cómo se relaciona con una enfermedad tremenda que es la diabetes. Entonces, donde más diabetes tengo, también empiezo a ver que más genes de gordura tengo. Por lo tanto, hay una relación cultural de lo que es la diabetes con la enfermedad, con la prevalencia de genes de gordura. Y creo que ahí voy a terminar. Bien, y termino con esta, otra vez diciendo que cada vez que estudiamos genes nos confundimos más. Seguimos diciendo somos solo una raza, la humana, con características medio especiales a veces. Gracias. Le agradecemos muchísimo al doctor César. No hice, doctor Paz y Miño, su presentación porque no le quería quitar ni un minuto y me alegro porque fue muy importante, no le quité un minuto, pero sí quiero decir unas brevísimas palabras sobre el doctor Paz y Miño, que no las necesita porque es bien conocido de todos ustedes, pero quiero señalar que el doctor Paz y Miño es doctor en medicina de la Universidad Central del Ecuador, doctor en biología pontificia de la Universidad Católica del Ecuador, especializado y subespecializado en genética médica y genética molecular en España y México. En la actualidad es decano del Instituto de Investigaciones Biomédicas, Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad de las Américas de Quito. Y algo importante, sus publicaciones, una de ellas que le recomiendo, la encontramos acá en la biblioteca de la academia, por gentileza del doctor Paz y Miño. La genética molecular y citogenética humana, fundamentos, aplicaciones e investigaciones en el Ecuador 2014, Universidad de las Américas y Yachay, Quito. También quiero presentar al relator, o al doctor Wilson Miño, miembro de la Academia Nacional de Historia, que tiene maestría en Historia Andina de la Universidad Andina, curso superior de especialización en Historia de la Universidad Andina de Simón Bolívar y economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El relator tiene una doble función. Primero, el presentarnos una breve síntesis de la exposición que se hace, que nos va a permitir para la publicación de las memorias tener un pequeño resumen y luego anotar si hay alguna conclusión que saque el ponente, que nos va a servir para las conclusiones al final del simposio. Entonces, tenemos unos minutos para preguntas al doctor César Paz y Miño. Está clarísimo todo. Sí, igual. Gracias, brillantes las explicaciones de cómo la filosofía puede encontrar respuestas en la ciencia. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Han explicado brillantemente. La pregunta que quiero hacer es la genética. ¿Tiene qué, perdón? Respuestas para lo que vemos a dónde vamos. Bueno, en realidad no, porque en los últimos 250.000 años los genes humanos no han cambiado. Lo que hemos hecho es adaptarnos a situaciones específicas como nuevas. Hemos cambiado el ambiente tanto que lo que hemos hecho es deteriorar ciertos genes en función de aparecimiento de enfermedades crónicas. Entonces, el contacto con químicos, con agentes mutantes como los rayos X, las radiaciones electromagnéticas, lo que nos ha hecho es que deterioremos genes que tienen que ver con desarrollo de cáncer. Casi es eso. Aparecimiento de problemas malformativos, pero no tenemos evidencia de evolución genética favorable. Los humanos somos igualitos desde que aparecimos y nuestro ADN es el mismo. Incluso estudios más
atrás, hasta 1 millón de años, hacen ver que tenemos el ADN casi similar. Entonces no sabemos qué va a pasar de aquí a otros 250.000 años. Seguimos siendo lo mismo. Nada más. Bien, gracias. Santo, muy puntuales. Él es doctor en